Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 19, viendo ya la última parte del juicio que Pilato, el gobernador romano, llevó a cabo con Jesús a instancias de los judíos. Y hemos llegado en esta ocasión a los versículos 12 al 16 del capítulo 19 de Juan, en el que vamos a ver, ya digo, finalmente la sentencia de Pilato contra Jesús. Hemos titulado a este estudio con una de las frases que vamos a encontrar en el estudio: «A vuestro rey he de crucificar». Este realmente va a ser el tema del que vamos a tratar. «A vuestro rey he de crucificar». Comencemos entonces haciendo una breve lectura, los versículos 12 al 16 del capítulo 19 de Juan, que dice así: «Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bueno, comenzamos en el versículo 12, que dice: «Desde entonces procuraba Pilato soltar a Jesús». Y es que después de haber investigado todas las acusaciones que los judíos habían traído contra él, recuerdan que era un revolucionario, un falso Mesías, que además era un blasfemo, se hacía el Hijo de Dios. Pilato, después de haberle interrogado, de preguntarle, había llegado a la conclusión de que no había hecho nada digno de muerte. Es más, había quedado tan impresionado que incluso daba crédito a que fuera el Hijo de Dios. Y desde luego quería soltarlo. Dice aquí que desde entonces procuraba Pilato soltarle. No es que antes ya no lo hubiera intentado, pero diríamos que desde este momento él va a redoblar los esfuerzos. Él se va a emplear más a fondo. ¿Por qué los esfuerzos anteriores que había hecho no habían cuajado, no habían dado más resultados? Bueno, fundamentalmente porque le faltaba una voluntad decidida de hacer lo que era justo, sin importarle, y esta era la cuestión clave, sin importarle el coste personal que eso pudiera tener para él. Pero aunque se esforzaba en soltarlo y había tomado esta decisión, no lo iba a tener nada fácil. Afuera estaban esperándole los judíos, que una y otra vez daban voces gritando: «Fuera, fuera, crucifícale, crucifícale». Eran las multitudes, en este caso, instigadas, nos ha dicho en el versículo 6, por los principales sacerdotes y los alguaciles. Y aquí ocurría una vez más lo que tantas y tantas veces ocurre en la humanidad, que un pequeño grupo de personas que tenían intereses muy bien decididos, muy bien definidos, pues conseguían engañar a las multitudes, haciéndoles creer que ellos representaban la voz del pueblo. Siempre parece que los que más gritan son los que más razón tienen, y a veces el pueblo los sigue sin darse cuenta a tiempo del error al que los conducen. Aquí es un ejemplo claro de esto. Los líderes de Israel, que tenían la responsabilidad de haber identificado al Mesías, de haberle dado paso, eran los que, en lugar de eso, instigaban a las multitudes para que condenaran a Jesús. Y todas las multitudes, tanto ellas como en el día de hoy, deberíamos de desconfiar cuando escuchamos a la gente dar gritos. ¿Por qué? Porque como norma, la gritería se produce cuando faltan las razones o cuando se quiere promover el miedo, el temor, inducir al miedo. Bueno, ellos deberían de haber desconfiado, pero no lo hicieron.
Y ahora la cosa cambia de tono. Hay aquí un giro rápido, inesperado por parte de los judíos que ven que se les va el tema de las manos, porque Pilato está decidido a soltarle. Y ahora hay una amenaza de llevar el asunto al César. Y es que, como digo, los intentos de los judíos habían fracasado, uno detrás de otro, y ahora recurren al chantaje, a la amenaza. Y lo que debemos de notar es que ahora ya la acusación no va contra Jesús, sino contra Pilato. Esto es realmente muy curioso. No van a presentar una nueva acusación contra Jesús, van a presentar una acusación contra Pilato y le amenazan con llevarla ante el César en Roma. Y esto, por otro lado, bueno, pues aunque está en los evangelios creemos que son libros históricos, encajan perfectamente estos relatos con lo que sabemos de Pilato y de lo que estaba ocurriendo en Roma en aquel tiempo. Es decir, se encuadra perfectamente en la historia secular. Los judíos sabían perfectamente que la situación de Pilato en Roma era delicada. Ellos mismos se habían encargado de ello, porque más de una vez habían enviado embajadas para quejarse ante el César de la mala gestión de Pilato. Ustedes pueden leer las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo y tiene relatos amplios de las cosas que Pilato hacía. Era un hombre cruel y a veces un poco descerebrado, muy impulsivo y a veces provocador también. Bueno, en parte tal como lo estamos viendo aquí. El caso está en que todo eso, esas quejas habían ido minando su reputación en Roma. Y ellos sabían, igual que lo sabía Pilato, que tenía que andarse con mucho cuidado con ellos. Otra acusación más podría inclinar la balanza hacia el lugar donde él no quisiera. Y esto no se lo podía permitir. Ellos habían acusado a Jesús de que se hacía rey de los judíos. Él había examinado la causa y había llegado a la conclusión de que no era cierta. Pero aquellos judíos eran manipuladores, eran capaces de torcer las cosas y hacérselas llegar hasta el César en Roma de tal manera que le confundieran. Bueno, que se lanzara directamente en picado, que llamara a consultas a Pilato, al gobernador romano, en la zona. Así que él, conociendo a los judíos y conociendo al César en Roma, dio crédito a estas amenazas. Lo que se trata entonces aquí ya no era tanto en este momento concreto. Bueno, en el fondo de la historia está claro que de lo que se trata es del futuro, de lo que se iba a hacer con Jesús. Pero en este punto preciso del que estamos hablando, de lo que se trata era del futuro de Pilato, muy importante. El futuro de Pilato. Esta era la amenaza que ahora tramaron los judíos contra él. Era la carta que tenían escondida en la manga y que ahora la sacan en el último momento, cuando ven que todo lo demás se les va de las manos. Y aquí Pilato tiene que decidir a qué va a dar más importancia, a sus propios intereses personales o a la justicia. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Cuando él vio peligrar su posición social, vamos a ver en un momento que no lo dudó, optó por condenar a Jesús. Ya digo, estaban en juego sus propios intereses. Podía perder su prestigio, su posición social, su autoridad, sus posesiones, su propia libertad incluso delante del César porque lo encarcelara o hasta su propia vida. Todo se ponía delicado para Pilato y él se lo pensó y tomó la decisión incorrecta. Claro, nosotros hoy nos sentamos aquí tranquilamente y somos los jueces de la historia, pero qué bien representa Pilato a la raza humana. Porque si cada uno de nosotros somos honestos, y deberíamos de serlo, ¿cuántas veces hemos hecho lo que no deberíamos hacer porque pensábamos que si lo hiciéramos de otro modo perjudicaríamos nuestros propios intereses personales? ¿Cuántas veces hacemos lo que el mundo quiere, lo que el mundo espera de nosotros en lugar de hacer lo correcto? Pues muchas, seguramente muchas más veces de las que a veces somos incluso conscientes. Eso es lo que hizo Pilato, eso es lo que hacemos los seres humanos. Está en nuestra naturaleza esa debilidad moral. Luego hablaremos un poco más de ello.
Entonces, ¿cuál sería la acusación concreta contra Pilato? Ya digo que ellos amenazaban con llevar la causa ante el César, pero ¿cuál sería su acusación concreta? Ellos le dicen, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Piensen ustedes en cómo lo argumentarían los judíos. Aquí hay un hombre, Jesús, que se hace rey, y de hecho las multitudes le aclaman, lo hemos visto, Pilato lo sabe. Entró en Jerusalén y todas las multitudes le aclamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo habían escuchado, lo pueden ver en Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. ¿Cómo reaccionaría el César Tiberio en aquel momento en Roma? ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que su gobernador romano en la zona, Pilato, permitía que alguien se paseara por las calles de la capital de Jerusalén, la capital de los judíos, aclamado por las multitudes como el rey de Israel, y Pilato no hiciera nada? Bueno, pues fácilmente sería acusado de no cuidar los intereses del César, de mostrarse débil frente a los rebeldes, a las sediciones, a posibles mesías que se levantaran. Y ya digo, Tiberio en Roma era todo menos amable, era un hombre cruel y muy desconfiado, así nos lo describen también los historiadores. Desde luego no iba a perdonar a un gobernador local que pusiera en libertad a un aspirante a rey. Esto no lo vería con buenos ojos, sería considerado inmediatamente por Tiberio como un acto de traición. Y Pilato tenía que cuidarse mucho en este momento porque, como he dicho, su expediente estaba realmente muy manchado. De hecho, unos años más tarde fue citado a Roma para dar cuenta de sus actos por Tiberio. Luego ya, cuando llegó, Tiberio ya no estaba, pero fue destituido Pilato. O sea que sus temores no estaban infundados. Así, aquí había razones para tomarlo en consideración. Ahora pensemos por un momento en esta acusación concreta. No eres amigo del César. Esto, unos años después de la época en la que estamos ahora mismo estudiando, llegó a ser un título oficial que el César daba a aquellos servidores del imperio que habían demostrado su lealtad y su servicio excepcional al César. Tal vez en este momento todavía no expresaba tanto, no era un título oficial, pero ya guardaba algo de este sentido. Era un grupo especial de personas privilegiadas que estaban en torno al César. Aunque ya digo, probablemente los judíos aquí simplemente lo expresaron como un término para describir a los simpatizantes del imperio, aquellos que eran leales al César y que se interesaban por sus intereses. Pero los enemigos del César conocían bien cuál era el punto débil de Pilato. Él quería ser reconocido como amigo del César. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, porque ser amigo del César le colocaba en una posición de privilegio, una buena posición, y recibiría sus favores. Pero no ser amigo del César lo constituiría inmediatamente en enemigo del César. Y eso eran palabras muy diferentes, muy diferentes. Tiberio tenía reputación de eliminar a sus enemigos sin miramientos. Y esto Pilato, claro que lo sabía, lo conocía perfectamente. Así que Pilato puso en la balanza lo que iba a ganar y lo que iba a perder. Pierdo la amistad del César, pierdo sus privilegios, me gano su enemistad, ¿y qué tengo a cambio? Pues a todos estos judíos que se me echan encima, no me interesa. Así que se confabuló, curiosamente se confabuló con los judíos, que le estaban haciendo la vida imposible, cometió una injusticia, matar judicialmente a Jesús, para ganarse la amistad del César, para preservar la amistad del César. Pero uno se pregunta, ¿y esto fue una buena elección por parte de Pilato? Porque, como hemos dicho, Pilato representa en ciertos sentidos a la raza humana, a cada uno de nosotros. ¿Fue una buena elección? Lo que tenemos aquí en realidad son dos reyes y dos modelos de gobierno bien diferentes.
el de Cristo, el de César. En cuanto al César, pues queda claro, era el rey en el momento, que además tenía un imperio extensísimo, que cada día se iba extendiendo más, y su sede estaba en Roma. ¿Qué se podría decir en este momento de Cristo, de Jesús? Bueno, pues estaba siendo rechazado por todos, por los judíos y por los gentiles, nadie lo quería. No tenía dónde recostar su cabeza, les dijo a algunos de los discípulos que querían ir en pos de él. ¿Quién era Jesús en ese momento? Él había prometido a sus discípulos que cualquiera que le siguiera debía de estar preparado para sufrir persecución como él mismo la estaba sufriendo. Por lo tanto, Pilato, ¿qué atractivo podría haber en Jesús? Estaba claro el atractivo que podría haber en el César, era el rey del momento. Pero, ¿era esta toda la verdad? Hizo bien, volvemos a repetir, eligió bien Pilato cuando se inclinó a favor del César. Bueno, entiendo que eso no es ni mucho menos toda la verdad, es solamente una pequeña parte de la verdad. ¿Por qué razón? Porque cuando lo vemos en la perspectiva correcta del tiempo, lo que sabemos por las Escrituras es que Jesús es el soberano de todos los reyes de la tierra. Y un día va a volver. No va a volver en debilidad como vino la primera vez para morir por los pecadores. Va a venir un día triunfante, glorioso, rodeado de sus santos ángeles para sentarse en el trono en Jerusalén y gobernar sobre todo el mundo. Y ese es el rey al que Pilato estaba rechazando en ese momento. El rey que muchos hombres en el día de hoy rechazan en ese momento porque solamente ven lo inmediato. Por otro lado, sí, es verdad, el Señor les había dicho a sus discípulos, y nosotros lo sabemos por experiencia también, que cualquiera que quiera ser el discípulo de Cristo va a sufrir algún tipo de persecución. Pero aquí notamos también una diferencia muy importante. Tampoco lo tenían fácil los súbditos de Tiberio, del César, porque muchas veces tenían que ir en campañas militares que perdían la vida, que sufrían lo indecible en aquellas batallas, salían heridos, mutilados o muertos en muchos casos. Y eso año tras año con frecuencia. Mientras que Cristo, es verdad, nos habla de sufrimientos, pero Él nunca nos va a dejar que nosotros pasemos por algo por lo que Él mismo ya no haya pasado antes. Eso olvídense de que el César fuera hasta en la primera línea de combate y a pasarlo mal por sus súbditos, eso por supuesto que no. Además, Cristo nos ofrece, cuando Él venga, nos ofrece reinar juntamente con Él. No se trata de unos pequeños favores temporales como los que el César podría darle a Pilato en aquel momento. No. Eran privilegios eternos, no temporales. ¿Qué decidiría Pilato? ¿Y qué vamos a decidir cada uno de nosotros? Claro, el problema de Pilato es que él no tenía auténtico temor de Dios. Era un hombre impío. Y el temor, cuando falta el temor de Dios, surgen todos los otros temores. Aquí vemos a un hombre realmente asustado con todo y ser un gobernador romano. Lo hemos visto temer a Jesús. Cuando los judíos le dijeron, este se hace a sí mismo hijo de Dios, y él temió todavía más. Recuerdan, ¿verdad? En el versículo 8 de este capítulo. Pilato temía a los judíos por las consecuencias que podrían tener sus actos si enviaran la queja hasta el César en Roma. Y tenía miedo de Tiberio, que era su jefe inmediato, el César en Roma. Era un hombre lleno de temores. Y cuando uno tiene ese tipo de temor, que es el que surge como consecuencia de no tener un auténtico temor de Dios, las personas empiezan a hacer cosas que son indebidas, que están mal. Solamente teniendo temor de Dios nos libramos del temor a los hombres. Solamente confiando en un Dios todopoderoso, omnipotente, podemos librarnos de ese temor paralizante que es el temor al hombre, a los hombres. Pilato carecía de eso, así que lo que vemos es un hombre débil, que se inclina, que se deja llevar, por lo tanto, por sus propias pasiones y en fin, y se hunde, toma las decisiones incorrectas. Claro, ya hemos visto al principio que Pilato procuraba librar a Jesús, o sea que malas
Malas intenciones no tenía, de hecho tenía muy buenas intenciones, quería librar a Jesús, buenas intenciones, pero estamos viendo que era débil moralmente, porque no tenía a Dios, claro está. Fíjense, buenas intenciones pero débil moralmente. ¿Dónde conduce eso? Pues conduce a lo que vemos al final, que condena a Jesús, comete un acto, una injusticia terrible, terrible. Y sobre esto debemos de pensarlo bien, porque hay tantas personas en esta vida que se conforman con tener buenas intenciones. Y nos preguntamos, ¿de qué sirven las buenas intenciones si hay una debilidad moral en cada uno de nosotros? Miren a Pilato queriendo soltar a Jesús y condenando a Jesús a la muerte injustamente, después de que había llegado a la conclusión una y otra vez de que Jesús era inocente. ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende así. Las personas podemos tener buenas intenciones, pero si tenemos una debilidad moral que es fruto de desconocer a Dios, tarde o temprano llegaremos a cualquier barbaridad, a cualquier tipo de injusticia en este mundo. ¿Cuántas personas hay que alardean de sus buenos sentimientos y de sus buenas intenciones, pero que luego hacen todo lo contrario de lo que dicen? Yo como pastor en una congregación pequeña, pues, pero bueno, aún así muchas veces tienes que hablar con personas aquí y allá y en el otro lado. ¿Cuántas veces te encuentras con personas con buenas intenciones que al final hacen todo lo contrario de lo que dicen? ¿Por qué? Porque no conocen al Señor, porque no tienen el poder del Señor, porque no tienen temor de Dios en sus vidas, y al final, ¿qué tienen? Solamente tienen sus propias fuerzas. Y ya sabemos lo que un ser humano da de sí cuando hablamos moralmente. Nuestra voluntad es débil, se deja llevar con facilidad a donde no debe. Así que, perdón, llegamos a este punto en el que Pilato se dispone a dictar sentencia contra Jesús. Esto es el versículo 13 que dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Este chantaje de los judíos fue demoledor para Pilato. Inmediatamente cedió a las pretensiones de los judíos. No soportaba verse expuesto a este cargo de traición. Él quería seguir siendo el gobernador allí, a pesar de los dolores de cabeza que le daban los judíos. Así que ya se dio por vencido, ya no iba a oponerse más a las sanguinarias demandas de los judíos. Aquí su impotencia se hacía completamente evidente y esa determinación, esas buenas intenciones se desvanecían, desaparecían. Y ahora lo vemos aquí, que toma asiento en el tribunal para pronunciar sentencia contra Jesús. Él sabía que lo que estaba ocurriendo allí era una completa farsa, pero completa y absoluta, él lo sabía. Aún así, fíjense cómo revisten todo el escenario para darle aires de legitimidad, de justicia, algo honorable, algo decente. ¿Cómo es el ser humano, verdad? Dice que, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Juan lo describe aquí como una área pavimentada, tal vez con losas de piedra o incluso con mosaicos, podría ser, cerca adyacente al palacio. También era conocido en hebreo como Gabata, que significaba lugar elevado. Nos imaginamos que allí, en ese lugar elevado, se colocó un estrado y la silla donde Pilato se sentó para dictar sentencia. Desde allí, toda la gente que estaba en la parte más baja podría verle, estaba a la vista de las multitudes. Y fíjense, aunque iba a cometer un crimen judicial, el mayor crimen en la historia de la humanidad, todo estaba siendo preparado como si se fuera a hacer un acto de justicia. ¿Cuántas veces la justicia en este mundo, la injusticia en este mundo se disfraza de justicia? ¿Cuántas veces la injusticia se disfraza de justicia? Lo estamos viendo todos los días a lo largo y ancho de este mundo, es triste. Ahora, entramos aquí en un punto que ha desatado mucha controversia
tiene que ver con el momento exacto de la sentencia. Versículo 14 nos dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Digo que hay mucha controversia generada por esto, fundamentalmente por dos cuestiones, el día y la hora. Todo se ha cuestionado. Y es verdad que aquí hay algunos detalles que pueden confundirnos. En primer lugar, nos dice que era la preparación de la Pascua. Pero sabemos, por ejemplo, por los otros evangelios, por Lucas o los otros evangelios sinópticos, que habían comido juntos la noche anterior la Pascua judía. Entonces, ¿cómo dice aquí que este era el día de la preparación de la Pascua? Bueno, pues hay muchos comentaristas que han buscado soluciones alternativas de todo tipo. Yo creo que la cuestión más sencilla y que surge de forma natural cuando uno lee las Escrituras parte de entender en qué consistía la fiesta de la Pascua. La Pascua, que era un solo día, iba seguida inmediatamente, sin ningún espacio de tiempo entre medio, de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. En total había 8 días de fiesta, la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura. Y a esa fiesta, a esas dos fiestas se les denominaba de manera conjunta la Pascua. Es verdad, la Pascua era solamente un día, pero daba nombre a todo el periodo, a todos esos días de fiesta. Por ejemplo, mírenlo ustedes en Lucas capítulo 22, versículo 1, en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 3 y 4, pues lo van a ver con claridad. Entonces, ¿por qué dice aquí que era la preparación de la Pascua? En realidad era la preparación del día de reposo. Siempre que se habla de la preparación normalmente tiene que ver con el día de reposo. Era la preparación del día de reposo de aquella fiesta. Por lo tanto, sería un día de mucha solemnidad por dos razones. Primero, porque caía justo dentro de la Pascua, entonces ya de por sí, al ser dentro de una festividad, pues era un día especial, pero además era sábado, que para los judíos era un día muy, 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 muy especial. Como dice Juan más adelante en el versículo 31 de este capítulo, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Por lo tanto, estamos hablando aquí del viernes, estamos en el viernes. Al día siguiente sería el día de reposo, es decir, el sábado. Cristo fue sentenciado y crucificado el viernes, según esto. Ahora es muy importante, Juan quiere hacernos notar que todo esto estaba ocurriendo en la fiesta de la Pascua, porque Cristo, para él, tal como lo está presentando en estos capítulos, Cristo es el Cordero Pascual que sufre, que muere, para que con su sangre el pueblo pueda ser liberado. Ahora, la segunda cuestión, que aún ha creado más controversia, tiene que ver con la hora. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos dice que cuando Pilato sentenció y crucificó a Jesús, era la hora sexta. Pero cuando vamos a Marcos 15:25 nos dice que la hora en que Jesús fue crucificado era la hora tercera. ¿En qué quedamos? ¿Era la hora sexta o era la hora tercera? Bueno, pues aquí los comentaristas dan también muchísimos detalles de mil cosas. Parece también que la solución más sencilla es entender nuevamente cómo funcionaban las cosas en aquel momento. Si usted hubiera preguntado a un judío de hace 2000 años qué hora era, él no habría mirado su muñeca buscando el reloj o sacando su celular para ver la hora en el teléfono. No harían eso porque no existían esas cosas. No había horas con precisión. Las horas se daban pues de una forma muy, en fin, muy amplia. Por ejemplo, las horas del día desde la perspectiva judía se veían se tomaban en grupos de 3. Periodos de 3, empezaban a las 6 de la mañana y acababan a las 6 de la tarde. Había 4 horas, la hora primera, la tercera, la sexta y la novena, que incluía, pues eso, desde las 6 hasta las 9, desde las 9 hasta las 12, de las 12 a las 3, de las 3 a las 6. Por lo tanto, cuando Juan nos dice que era la hora sexta, estaría hablando que sería la hora desde las 12 hasta las 3. Mientras que, la hora tercera que nos dice Juan nos dice
No, Juan nos dice que era la hora sexta. La hora sexta tenía que ver desde las 12 hasta las 3, mientras que la hora tercera sería desde las 9 hasta las 12. Es decir, ellos miraban, no estaban diciendo que eran las 9 ni que eran las 3, podían ser, por ejemplo, las 12 para los dos, es decir, la hora tercera de 9 a 12, la hora sexta de 12 a 3. Bueno, pues las 12 sería un punto intermedio que coincidiría entre los dos, y probablemente eso era lo que querían decir. A uno le pareció que se estaban acercando las 12 y a otro le pareció que estaban empezando las 12. Podríamos buscar una expresión que abarcara las dos cosas. Los dos querían decir que estaba ocurriendo al final de la mañana. Y esto, pues, abarcaría las dos. Oiga, pero eso no es dar mucha exactitud. Bueno, pues es que no podían dar exactitud, porque ¿cómo sabían ellos la hora? Pues mirando al sol. Miraban el sol, veían la posición del sol, pues debe ser la última hora de la mañana. Bueno, pero eso puede dar un margen muy amplio. Por eso Juan dice que era como la hora sexta. No dice que era la hora sexta, con esa precisión que hoy diríamos cuando firmamos un documento oficial. Ha nacido un niño a tal hora, y el doctor, la hora, las 9:44 AM. Ya estaba. No, ahora, en aquel entonces no se podía afirmar las cosas de esa manera. En todo caso, bueno, pues son datos que tienen su importancia, sobre todo porque los críticos siempre están cuestionando la Biblia y sus supuestas contradicciones. Pero no hay contradicción cuando uno entiende el ambiente en el que se escribió, los medios que ellos tenían. El problema surge cuando lo quieren examinar a la luz de los conocimientos y de los datos y de los recursos que tenemos hoy en día. Pero es que eso no es hacer una exégesis correcta, hay que examinar aquel tiempo con aquellas posibilidades, no con las nuestras. Bueno, vamos ahora ya sí a lo que importa, que son detalles más relevantes, lo que dice Pilato aquí, cuando les presenta: «He aquí vuestro rey». Pilato ya no hay duda de que era consciente de que había perdido la batalla contra los judíos, pero aún así, antes de rendirse definitivamente, iba a hacer una última exhibición del desprecio profundo que tenía contra los judíos. Y les presenta a Jesús: «He aquí vuestro rey, he aquí vuestro rey». Ellos se lo habían entregado a él diciendo: «Este se hace rey», y ahora él les devuelve: «He ahí vuestro rey». Ellos no lo aceptaban como rey, pero él se lo presenta así. Qué curioso, ¿no? Aquí un hombre, un gobernador romano, que no conocía nada de las Escrituras, sin embargo, lo encontramos aquí diciendo verdades muy grandes. ¿Recuerdan ustedes una ocasión anterior cuando Caifás había anunciado, Caifás, el sumo sacerdote de Israel, había anunciado que convenía que Jesús fuera sacrificado en expiación por la nación, en lugar de la nación? Bueno, él dijo una verdad profética enorme, grandísima, era el sumo sacerdote, y acertó al pleno. Conviene que éste muera por toda la nación. Y ahora Pilato, igualmente ignorante de lo que está diciendo, un gobernador romano, les presenta a Jesús: «He aquí el rey de los judíos». Y sin darse cuenta estaba diciendo una verdad también, proféticamente hablando, podríamos decir, de una magnitud enorme, enorme. Versículo 15. «A vuestro rey he de crucificar». Miren lo que dice. «Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Bueno, este comentario de Pilato ya vemos que solamente sirvió para enfurecer todavía más a las multitudes, que comenzaron a gritar: fuera, fuera, crucifícale. Y aquí ya estaban demostrando, sacando, exteriorizando con toda la saña, todo el odio que podían, su menosprecio por la persona del Señor Jesucristo. Nada podría calmarles, nada les iba a satisfacer, salvo ver a Jesús crucificado. Qué tremendo este odio. Y es una paradoja, sin lugar a dudas. Jesús, el rey, dando su vida por su pueblo. Y el pueblo, mientras Cristo daba su vida por ellos, gritando: fuera con él, crucifícale, mátale. Es
en este pasaje que está lleno de paradojas, de ironías, de sarcasmo, de contradicciones, esta es otra más. Otra más. Pilato continúa con esto, con su amarga ironía, y les vuelve a preguntar: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y era una pregunta calculada, claro, para enojar a los judíos, pero al mismo tiempo era una cuestión que Pilato tenía que resolver para sí mismo. A vuestro rey he de crucificar, yo lo tengo que crucificar, lo he de crucificar. Era una cuestión amarga para él, amarga. ¿Y por qué? ¿Por qué sería amarga para Pilato, un gobernador romano, si ustedes ya saben por la historia secular que el imperio romano se fue extendiendo por montones de reinos y allí donde llegaban, en muchas ocasiones mataban a los reyes opositores, que se habían enfrentado con ellos en batalla, los acababan con ellos, mataban a los reyes, punto y final. ¿Por qué ahora Pilato tiene tantos escrúpulos, tantos problemas en acabar con alguien que se levanta, tal como parecía, tal como lo presentaban al menos los judíos, que se presenta como el rey de los judíos? Bueno, aquí había algo en aquel reo, en aquel prisionero, que hacía dudar seriamente a Pilato, pero muy, muy seriamente. Claro, la decisión que Pilato tomara sobre Jesús quedaría unida a él de una manera inseparable para siempre, con consecuencias, por supuesto, con consecuencias eternas. Si su nombre quedaba unido al de Jesús como aquel que lo rechazó y que lo mandó crucificar, pues eso tendría consecuencias eternas. Sería condenado eternamente al infierno, si no se arrepintiera de ello nunca. Por el contrario, si se uniera a Jesús, hiciera causa común con él y se enfrentara a los judíos, también eso quedaría unido para toda la eternidad. Y el resultado sería muy diferente, porque disfrutaría de la salvación eterna. Oiga, ¿y no había ningún terreno intermedio? Es que tiene que ser contra o a favor, pero no hay nada, algún punto medio. Nosotros queremos ser como algunas naciones, ¿no? Queremos ser neutrales. Nosotros no entramos nunca en conflictos armados, como los suizos ahora, ¿no? Pues no existe este terreno intermedio. O lo condenaba o lo liberaba. O se ponía a su lado o se ponía en contra. O aceptaba que era un revolucionario y un blasfemo, o por el contrario reconocía que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que además debía ser su Salvador. ¿Qué iba a decidir? Pero no había terreno intermedio. Él buscó este terreno intermedio, pero no existía. Y nosotros también no nos podemos librar de esta responsabilidad. ¿Qué vamos a decir de Jesús? ¿A vuestro rey he de crucificar? Porque Él es el rey legítimo de este mundo, el rey que Dios ha colocado. A vuestro rey he de crucificar. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de pronunciarnos sobre la persona de Jesús. Ahora no es el turno de Pilato, él ya tomó su decisión. Ahora es nuestro turno. ¿Qué vamos a decidir? ¿Nuestro nombre va a quedar unido al de Cristo? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección? ¿Como amigos o como enemigos? ¿Como aquellos que hemos estado aceptándolo o aquellos que lo hemos rechazado y lo hemos ignorado? Esta es la decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. ¿Qué dijeron los judíos? No tenemos más rey que César. Ya habían tomado su propia decisión, lo tenían claro. Y esto aquí alcanza un nivel de ironía que es muy, muy difícil de superar. Es tan extraña toda la escena. Aquí Pilato, un gobernador romano, quiere salvar al rey de los judíos. Los judíos están gritando al gobernador romano que lo crucifique, a su propio rey. ¿Quién entiende esto? Y además le dicen: no tenemos más rey que el César. Nuestra lealtad está comprometida con el César. Claro, todo esto era extremadamente grave. ¿Por qué? Bueno, a lo largo de todas las escrituras del Antiguo Testamento, y esto lo sabían bien los judíos, si había alguna verdad, alguna esperanza que el pueblo de Israel defendía, porque estaba allí en las escrituras, es que Dios era su único rey.
y a él debían toda su fidelidad y toda su lealtad. Ahora ellos, ¿qué hacen? Rechazan al legítimo rey de los judíos y en su lugar aceptan y ofrecen su lealtad indiscutible al emperador romano. Aquel que por otro lado les había quitado su independencia nacional y aquel que además, lejos de creer en el Dios de Israel, era un auténtico pagano. Es inexplicable. ¿Cómo podían dar gritos afirmando que solamente eran leales al César? Que los había conquistado, que los había sometido. Bueno, la realidad es que lo odiaban con todas sus fuerzas. Eso era la verdad. Lo odiaban con todas sus fuerzas. Entonces, ¿por qué dicen todo eso? Porque era el precio que tenían que pagar para poder llevar a cabo sus intenciones asesinas contra Jesús. Tenían que gritar: César es nuestro único rey, porque querían que Pilato hiciera lo que ellos querían. Lo que ellos querían era crucificar a Jesús. Así que, simuladamente, se declaran súbditos de Roma. Todo esto lo único que estaba sacando a la luz era que el Señor Jesucristo los conocía bien y no se había equivocado en absoluto cuando, tiempo antes, a lo largo de su ministerio, en Juan capítulo 8, versículos 33 y 34, aunque ellos habían dicho: nosotros no somos esclavos de nadie, pero el Señor les había dejado claro que eran esclavos al menos de dos cosas: esclavos de los hombres, súbditos de Roma. Jamás hemos sido esclavos de nadie, pero mira, si tienes ahí las tropas romanas paseándose por las calles de Jerusalén y vosotros pagando sus impuestos a ellos, y aún decís: ¿a dónde tenéis que mirar para poder decir no somos esclavos de nadie? Y nunca lo hemos sido. Nunca lo hemos sido. Se habían pasado por el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, que estaban ahora allí. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero había otra esclavitud que era todavía peor que aquella, que el Señor Jesucristo también les había dicho: sois esclavos de vuestros propios pecados, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué espectáculo más miserable, más despreciable. Pilato pisotea su propia conciencia para evitar perder la amistad del César. Los judíos renuncian a su Mesías, fingiendo lealtad al César. ¿Para qué? Para crucificar simplemente a Jesús. ¿Qué era peor? ¿La cobardía de Pilato o la hipocresía de los judíos? Pues cualquiera de las dos era muy mala. Pero uno reflexiona y dice: ¿hasta dónde el ser humano es capaz de llegar con tal de rechazar a su Dios? Y en el día de hoy sigue siendo lo mismo. El ser humano hace los esfuerzos más increíbles y más absurdos por quitarse de Dios, quitar a Dios de en medio de sus vidas. Pueden creer las teorías más ridículas, tanto científicas como morales, como de todo tipo, las cuestiones más absurdas, con tal de sacar a Dios fuera de sus vidas. Esto es lo que nos queda, como les quedó a ellos, cada vez que rechazamos al verdadero Dios. ¿Qué tipo de gobierno estaban eligiendo? ¿Al César? Bueno, tampoco esto nos sorprende, ¿verdad? Porque ya un poco antes, recuerdan ustedes cuando uno de esos intentos que Pilato había hecho por liberar a Jesús, él les había ofrecido: ¿qué queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás? Barrabás era homicida. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos gritaron otra vez enfervorizados: queremos que nos sueltes a Barrabás, un asesino. Ya lo habían dicho todo. Entre Jesús, el auténtico Mesías, bueno, el único que puede ofrecer realmente un gobierno justo a este mundo, lo habían rechazado y preferían un homicida. Y ahora no nos extraña en absoluto que prefieran al César nuevamente antes que a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo único que buscaban era un gobernante que legitimara sus propios intereses. Y desde luego Jesús no lo hacía. Por ejemplo, ellos se enseñoreaban del templo, eran sus dominios. Y el Señor había entrado en el templo y había sacado fuera a los cambistas, los que vendían palomas y bueyes, y les había denunciado: vosotros habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, fuera.
Así que ellos dijeron, pues fuera tú, porque no nos interesa a alguien que no nos permite hacer lo que nosotros queremos, que no legitime nuestros intereses y nuestras posiciones. En cambio, el César no tenía ningún problema en eso. Si ellos pagaban la cuota, el importe, el César dejaría que fulano fuera sumo sacerdote y que la familia sacerdotal tal estuvieran al cargo del templo y que ellos sacaran allí cuantiosas cantidades de los impuestos de los judíos que tenían que ofrendar allí. Bueno, cada uno elige el gobierno que quiere. Claro, elegir al César, sí, el César les dejaría a los gobernantes seguir con lo suyo, pero qué triste, ¿no? Ese gobierno del César, bueno, el del César o cualquier otro en este mundo, ningún gobierno humano ha logrado satisfacer plenamente a los hombres. Ninguno. Usted puede ir a votar, si usted vive en un país democrático, puede ir a votar a sus gobernantes las próximas elecciones. Y tal vez está ilusionado con ellos, ha surgido una fuerza política nueva que tiene un discurso muy fresco, muy novedoso, que va a acabar, promete acabar con todo ese estilo de política vieja y rancia de toda la vida, y usted le vota con ilusión, estos van a traer algo nuevo, vamos a respirar por fin aires nuevos, por el cambio. Ese es yo no sé en otros países, me imagino que también, porque es el lema más usado en todas las campañas políticas, por el cambio, y siempre estamos cambiando. Y cuando ya han pasado 4 años, a veces no hace falta ni que hayan pasado 4, que hayan pasado solamente 2, ya estamos hartos, cansadísimos de ellos y queremos que lleguen las próximas elecciones para quitar esos de en medio y que vengan otros. Y tal vez nos volveremos a ilusionar con otros, pero volveremos a tener lo mismo. Porque cualquier gobierno humano eso es lo que genera. Y ya el de Roma ni te digo. ¿Cómo fue el gobierno de Roma? El poder de Roma, si por algo se caracterizó, fue por la represión, las guerras, la esclavitud. Usted iba a Roma y los cientos de miles de esclavos que había allí en Roma, de todas las conquistas que habían hecho a lo largo y ancho de este mundo. Pero ellos rechazaron al auténtico rey, al Mesías, el que sí que les podría traer un reino justo, y aún lo esperamos, por eso oramos, venga tu reino, porque Él es el único que puede hacer eso. Pero lo rechazaron, ¿por qué? Porque atentaba contra sus propios intereses personales. Y ellos, que eran los líderes de Israel, los pastores de Israel, eran falsos pastores. Y aquí tenemos la evidencia clara de lo que es un falso pastor. Aquellos que buscan sus propios intereses en lugar de buscar los intereses de Dios. Una amarga ironía. Los judíos, los líderes judíos acusando a Jesús de blasfemo. Este es un blasfemo porque se hace hijo de Dios. Y miren ustedes aquí lo que ellos estaban haciendo. Renunciando a las grandes verdades expresadas en su palabra en el Antiguo Testamento, Dios es el único rey, y proclamando al César como su rey. Esto era un acto bochornoso de infidelidad, renunciar a Dios por un gobernante malvado y pagano. Un auténtico acto de apostasía. Esto era la apostasía. Y ellos eran los que acusaban a Jesús de blasfemo. Él había dicho que era el Hijo de Dios, pero es que lo era. Pero ellos quitando a Dios de sus vidas y de su nación, qué vergüenza, qué vergüenza. Este odio que tenían hacia Jesús, su Mesías, era tan grande que preferirían negar las Escrituras para poder finalmente llevar a Jesús a la cruz. Y era todo contradictorio, esa gente no tenía coherencia alguna. Miren, acaban de celebrar la Pascua. ¿Qué se recordaba en aquella Pascua, en aquella fiesta? Bueno, se recordaba que Dios los había visitado en Egipto cuando estaban bajo la esclavitud de Faraón y los había liberado. ¿Y por qué seguían celebrando la Pascua? Pues lo hacían y cada vez más con ese deseo, con esa esperanza de que Dios levantara al Mesías que les trajera libertad ya no de Egipto, sino ahora de Roma. Y ellos dicen, no. Nosotros queremos que crucifiques al Mesías, que era aquel de quien Moisés había hablado que vendría, mucho mayor que él, lo mandan crucificar. Y en lugar de ellos eligen al César, aquel que los oprimía,
aquel que los mantenía con su bota pisando sus cuellos para que no se movieran de donde estaba. Incomprensible, incomprensible. Y con sus palabras y con sus hechos, ¿qué estaban manifestando? Que Israel se había separado de su Dios. Habían abdicado de su posición. Habían roto el pacto sagrado que Dios había hecho con ellos, que los constituía en una nación especial, escogida. Habían abandonado la esperanza mesiánica. ¿Y qué les quedaba? Bueno, pues cuando abandonaban esa esperanza mesiánica, ya recuerdan ustedes de la antigüedad, cuando sus profetas dicen, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre, decía Isaías capítulo 26, versículo 13. Esa había sido la esperanza de Israel a lo largo de los siglos. ¿Y ahora qué? Ahora renuncian a la fe de sus antepasados y a cambio piden un rey de este mundo. Muy grave, muy grave. Incomprensible. Pilato intentando salvar al rey de los judíos intentando matar a su rey. Y ellos sin remordimientos, sin disimulos, ya no lo ocultaban, allí mismo estaban gritando con todas sus fuerzas. Pero, y aquí viene lo grave, Dios tomó en cuenta sus palabras. Dios tomó en cuenta sus palabras. ¿Recuerdan ustedes en el caso cuando vivía Samuel? Samuel fue el último juez de Israel. Y algunos de sus hijos pues no andaban muy finos, eran dados a sobornos, parece ser, alguno de ellos. Y llegan los israelitas y dicen, nosotros queremos que nos des un rey. Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Y Samuel ve las consecuencias de esto y se enfada, realmente se enfada. Y Dios le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esto es en 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 y 7. No te han desechado a ti, me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Esta es la misma historia que aquí tenemos. ¿Y qué les dice Dios? Haz lo que ellos quieren. ¿Qué pidieron? Bueno, un rey. Y Dios les dio el rey exactamente que ellos querían. Saúl, un hombre alto, fornido, grande. Ellos querían un rey al estilo de las naciones, alguien que lo representara con dignidad, que dejara impresionados a todos sus enemigos. Bien, pues tómalo. Luego resultó ser un hombre de paja, tan grande como era, pero de paja. Un hombre impío, un hombre que no tenía temor de Dios, que solamente estaba preocupado por su índice de popularidad. Si la gente pensaba que lo había hecho mal, pues él cambiaba. Él se movía al impulso de lo que las multitudes, su pueblo, veía bien o veía mal. Era un hombre sin criterio propio. No tenía auténtico temor de Dios. Pero Dios les dio lo que ellos quisieron. Eso fue una fatal decisión. Y tenía sus consecuencias. Como dice Oseas en el capítulo 3, versículo 4, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Esto anunciaba ya clarísimamente, determinaba la caída de la nación ciega y apóstata. Pasaron 40 años, escasos, y el César, no ya Tiberio, pero sí Tito, llegó desde Roma y destruyó Jerusalén, destruyó el templo, mató a una gran parte de los israelitas que había en Jerusalén y al resto se los llevó cautivos fuera de su tierra. Estas fueron las consecuencias que tuvo para ellos. Pero tuvo más consecuencias, porque a partir de ese momento ese desprecio de Israel manifestado cuando rechazan con tanta virulencia a su Mesías, pues Dios también lo rechaza en cierto sentido solamente. Y a partir de ese momento son reemplazados, el pueblo de Israel es reemplazado por la Iglesia, que ocupa el centro de los propósitos de Dios en la historia. Bien que Dios tiene todavía planes para Israel en el futuro, tal como nos dice Pablo en Romanos capítulo 11. Pero por el momento
los judíos quedan en un segundo plano. La iglesia que sí, que está compuesta de gentiles y por supuesto también de judíos. Lo que vemos aquí y es lo que aprendemos es que cuando el ser humano rechaza a Jesús, se precipita a la destrucción de sí mismo. Y las implicaciones pueden llegar en esta vida presente, pero mucho más en la eternidad. Israel lo sintió aquí, en esta vida presente, pero también en la eternidad. Cuán irrazonable y destructiva es la incredulidad. Cuán irrazonable y destructiva es la incredulidad. Y así que llegamos al punto final, 16, versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Finalmente Pilato los entregó a ellos, que es una forma de decir que los sentenció a muerte, que cedió ya por fin a lo que ellos querían. Este es el punto, el clímax de la historia de la humanidad. Todo el Antiguo Testamento precisamente había estado anunciando este momento, cuando el Hijo de Dios se hiciera hombre y viniera a morir en la cruz por los pecadores, para traer salvación y vida eterna a todos aquellos que lo aceptaran. Era el momento clave de la historia de la humanidad. Y allí estaba. Tan largamente anunciado por el Antiguo Testamento, en esos momentos se cumplía. No quiere decir, por supuesto, que Pilato se lo entregó a los judíos para que ellos hicieran lo que quisieran con él, no. Se lo entregó a los soldados, a sus soldados romanos, para que ellos lo crucificaran, hicieran lo que, ya digo, lo que los judíos llevaban horas gritando a Pilato que quería que hicieran. Suponemos que en este momento Jesús, como parte de la crucifixión, tal vez volvió a ser azotado nuevamente y ya estaba todo en marcha. Por fin los judíos estaban felices y contentos. ¿Cómo quedaba Pilato ahora en este momento? Su conciencia, claro, su conciencia le tenía que acusar, por supuesto. ¿Y cómo resolvería esa cuestión interna de su propio corazón? Él podía decir, yo no soy responsable, los responsables son estos. Nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 27, versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Realmente Pilato se podía convencer a sí mismo de que él no tenía nada que ver con esto? Sí, estaba claro que los judíos habían hecho algo muy malo. Pero eso le exculpaba a él, le hacía a él inocente. Tan fácilmente se lava la culpa lavándose las manos y diciendo yo no tengo nada que ver con esto, si él estaba dictando la sentencia condenatoria contra Jesús. Porque como hemos visto no quería perder su amistad con el César ni quería perder su propia posición, vio peligrar sus privilegios personales y por eso lo había condenado. Él no tenía nada de culpa en todo esto. Bueno, él podía justificar como quisiera su cobardía y finalmente su desprecio de Jesús. Pero la justicia de Dios desde luego le va a pedir cuentas de otra manera. Igual que a cada uno de nosotros, que somos también muy dados a justificar lo que hacemos nosotros culpando a otros. Bueno, tal vez los otros sean culpables, pero nosotros, si hacemos las cosas mal, seremos culpables. Si nosotros no tomamos una buena posición frente a Cristo, seremos culpables. Pobre persona, toda aquella que no toma una decisión clara a favor de Cristo, sino que prefiere seguir defendiendo sus propios intereses personales. Al final, sus intereses personales quedarán en nada y habrán perdido la maravilla, la ventaja, el privilegio, la bendición enorme que es formar parte del reino de Cristo. Qué mal tomó Pilato sus decisiones. Qué mal toman en el día de hoy muchísimas personas su decisión en cuanto a Jesús. Y una decisión frente a Jesús, cada uno de nosotros la tenemos que tomar. No hay terreno intermedio. Pilato luchó denodadamente por encontrar ese espacio intermedio, pero no existe. Ahora nos queda esta pregunta: ¿qué vamos a decidir nosotros frente
a Jesús. Hemos comenzado titulando este estudio, ¿a vuestro rey he de crucificar? No lo olviden, Él es el único rey legítimo. ¿Lo debemos de crucificar o debemos de reconocer que Él es el auténtico rey? Bueno, dependiendo de nuestra decisión, en este momento presente, así serán también las consecuencias a lo largo de toda nuestra eternidad. Tomemos bien la decisión correcta y convirtámonos en súbditos leales no del César o de cualquier otro gobierno de este mundo, sino de Cristo, el legítimo rey. Vivamos para Él, para honrarle, para glorificarle, para buscar ser fieles y leales a sus intereses. En eso está la vida y la vida eterna. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nuestro tiempo ha transcurrido. Tendremos que seguir con estos pasajes solemnes que tenemos por delante acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tendrá que ser en otro momento. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.